El caso Thornton. Dos crímenes idénticos separados por casi un siglo. La historia del caso Thornton es una de las más inquietantes y misteriosas en los anales del crimen, ya que presenta la desconcertante repetición de un asesinato con casi un siglo de diferencia. Un caso en el que el mismo nombre, circunstancias y detalles parecen haberse repetido como si el tiempo hubiera vuelto a transcurrir en un ciclo siniestro. El primer asesinato, siglo XIX. En algún momento del siglo XIX, una joven llamada Mary Ann se preparaba para asistir a una fiesta en su ciudad natal, cuyo nombre exacto se ha perdido en los registros, pero que se situaba en un pequeño poblado del Reino Unido. Era una noche festiva, probablemente una celebración tradicional, como la noche de Guy Fawkes o el día de San Valentín, que implicaba reuniones sociales y fiestas. Mary Ann, emocionada, se dirigió primero a la casa de su amiga, como era costumbre en esa época, para cambiarse de ropa y arreglarse antes de la velada. Las dos amigas, ataviadas con sus mejores vestidos, se dirigieron a la fiesta, donde disfrutaron de la música y el baile. Durante la noche, Mary Ann conoció a un hombre que se presentó como James Thornton. Se dice que el hombre era encantador, bien vestido y carismático, lo que atrajo la atención de Mary Ann. La joven dejó la fiesta con Thornton, según los testimonios de quienes los vieron, y no fue vista con vida de nuevo. Al día siguiente, su cuerpo fue descubierto en un parque cercano. Había sido violada y estrangulada, y la escena del crimen presentaba signos de una lucha violenta. Las marcas en su cuello sugerían que había sido asfixiada con las manos, y la brutalidad del acto dejó a la comunidad conmocionada. James Thornton fue arrestado y llevado a juicio como el principal sospechoso, ya que era la última persona que se había visto con Mary Ann. Sin embargo, la evidencia en su contra era puramente circunstancial. No había testigos que pudieran confirmar que él la había llevado al parque, y no existía tecnología forense en la época para comprobar si Thornton era el culpable. Debido a la falta de pruebas, fue absuelto y liberado, y el caso quedó sin resolver. La tragedia de Mary Ann se convirtió en un triste recuerdo en la historia del pueblo. El segundo asesinato, la década de 1970. Casi 100 años después, en la década de 1970, una joven llamada Susan, que también compartía el cumpleaños con Mary Ann, se preparaba para una fiesta similar en la misma ciudad. Al igual que Mary Ann, Susan fue a la casa de una amiga para cambiarse y arreglarse antes de asistir al evento. Las dos amigas, llenas de entusiasmo, llegaron a la fiesta, y en medio de la multitud, Susan conoció a un hombre llamado James Thornton. Algunos asistentes recordaron haber visto a Susan hablando con Thornton durante gran parte de la noche. Aparentemente, el hombre era amigable, bien vestido, y parecía saber cómo ganarse la confianza de la joven. Susan dejó la fiesta con Thornton, y una vez más, no se la volvió a ver con vida. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en el mismo parque donde Mary Ann había sido descubierta casi un siglo antes. Las circunstancias de su muerte eran idénticas. Susan había sido violada y estrangulada. Las similitudes entre ambos crímenes eran perturbadoras, y la comunidad quedó perpleja al descubrir que los detalles del asesinato de Susan coincidían exactamente con el caso no resuelto de Mary Ann. Thornton, nuevamente el principal sospechoso, fue llevado a juicio. Sin embargo, al igual que en el siglo XIX, la evidencia era insuficiente para condenarlo. No había testigos directos del asesinato, y aunque la policía sospechaba fuertemente de su culpabilidad, el hombre fue absuelto por falta de pruebas. Las coincidencias que desafían la lógica. Lo más desconcertante del caso Thornton son las múltiples coincidencias que conectan ambos crímenes. La misma fiesta. Ambos crímenes ocurrieron durante la misma festividad, en la misma ciudad, y en circunstancias similares, en las que ambas víctimas fueron a la casa de una amiga para cambiarse antes de la fiesta. El mismo nombre. En ambos casos, el hombre que fue visto por última vez con las chicas llevaba el nombre de James Thornton. El mismo lugar. Las dos mujeres fueron encontradas en el mismo parque, a pocos metros de distancia entre sí, y ambas habían sido violadas y estranguladas de la misma manera. El mismo cumpleaños. Mary Ann y Susan compartían el mismo día de cumpleaños, lo cual añade un elemento más de inquietud al misterio. La absolución de Thornton. En ambas ocasiones, James Thornton fue absuelto por falta de pruebas, y el crimen nunca fue resuelto. Las teorías sobre el caso Thornton.
La naturaleza inquietante de este caso ha generado muchas teorías sobre lo que realmente ocurrió. Un asesino imitador. Una teoría popular es que el segundo James Thornton era un imitador que conocía los detalles del primer crimen y decidió recrearlo. Sin embargo, esto no explica las similitudes inquietantes, como el hecho de que ambos compartían el mismo nombre y que las víctimas nacieron el mismo día. Una conexión sobrenatural. Otra teoría sugiere que hay un elemento paranormal en el caso. Algunas personas creen que James Thornton podría ser un espíritu maligno o una entidad que se manifiesta cada ciertos años para repetir el mismo crimen. La idea de un ciclo de violencia que se repite a lo largo del tiempo ha alimentado las historias de fantasmas y leyendas urbanas sobre el parque. Una anomalía temporal. Algunos teóricos sugieren que los crímenes podrían estar conectados por un fenómeno de bucle temporal, como si los eventos se repitieran en la misma fecha y lugar por razones desconocidas, creando un ciclo sin fin de horror. Una extraña herencia familiar. Otra teoría plantea que el primer Thornton podría haber sido un antepasado del segundo, transmitiendo de alguna manera su propensión al crimen a través de las generaciones. El legado del caso Thornton. El caso Thornton sigue siendo uno de los misterios no resueltos más espeluznantes de la historia criminal. A pesar de las similitudes y la evidencia circunstancial, nadie ha logrado descubrir la verdad detrás de los asesinatos ni explicar cómo dos eventos casi idénticos ocurrieron con un siglo de diferencia. Hoy en día, el parque donde ocurrieron los asesinatos es visitado por curiosos y aficionados a lo paranormal, y la historia del caso Thornton se ha convertido en una leyenda local, una advertencia sobre cómo a veces el tiempo parece repetir sus horrores más oscuros. Aunque los crímenes permanecen sin resolver, la sombra del hombre llamado Thornton sigue acechando, como un espectro que se niega a desaparecer de la memoria colectiva.